Hola, bienvenidos a otro episodio de Misioneros al aire. Aquí están otra vez con Pammy y Miguel. Y si vieron nuestro otro episodio donde estábamos dando una plática o una enseñanza, hoy vamos a continuar el tema. Y el tema de hoy será ¿quién entra al cielo? O cómo vamos a entrar al cielo. Y es una continuación, siempre va a ser una continuación porque siempre va a ser de la Biblia. Pero hoy vamos a específicamente hablar de cómo podemos entrar al cielo. Sí, yo creo que un poquito de una introducción sería ¿y por qué importa un tema como este? Yo creo que es porque no solamente pensamos que ser pecador, ese nombre es un poco, o ese tipo de término es un poco ofensivo, muy fuerte, pero nadie quiere considerarse un pecador. Entonces yo creo que nosotros primero tenemos que ver si caemos dentro de la categoría de ser pecadores. Pero vamos a ver algunas cosas que dice la Biblia para tener eso en mente muy claro. Entonces vamos a entrar a la Biblia. Si usted cree en la palabra de Dios y tiene una Biblia ahí, qué bueno, la puede agarrar y puede leer con nosotros. Pero si no, aquí lo vamos a leer también. Sí, pueden, claro, ver el video otra vez y regresar. Ese es el beneficio de ver estos videos. Lo puede regresar a ver en otro tiempo y estudiarlo. A ver qué dice la Biblia. Entonces vamos a ver, para empezar, vamos a ver qué dijo Jesús. En Mateo 18:3. ¿Cómo dice? Dice así. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y cuando dice no, y si no os volvéis, o sea que si no nos volteamos ¿de qué? Del pecado, y ser como niños, que significa en el sentido que los niños normalmente son puros de corazón, ¿verdad? Y no saben el pecado. Hacen las cosas inocentemente sin saber, no tienen con malicia para saber hacer no bien. Tienen la conciencia despierta para saber exactamente qué es bueno y qué es malo. Aun a que le digas 1000 veces, un niño no puede captar todavía la severidad de hacer algo mal. Sí, como los vamos a decir, recién nacidos a 3 años, fácilmente hacen las cosas porque no entienden y se están descubriendo qué es bueno, qué es malo. A veces piensan que es bueno y hacen cosas malas. Aún hasta de 4 o 5 años, depende, cada quien debe conocer a su hijo, ¿no? Claro. Unos niños son más despiertos Muy y listos. otros son bien, viven en su mundito, ¿verdad? De jugar, de cosas inocentes, pues entonces es muy interesante que Jesús nos está diciendo, si no os volvemos y nos hacemos como niños, ¿qué dice? No entraremos al reino de los cielos. Eso es extremo, porque nosotros siendo adultos, ¿cómo vamos a poder volver a ser como niños? O hay personas que dicen, a mí me robaron la inocencia muy temprano. A nadie lo forzan a hacer nada en esta vida, ¿verdad? Al menos que alguien sufrió una violación de algún tipo, pero normalmente nosotros decidimos en qué nos metemos, qué planeamos hacer. Entonces ahí ya somos culpables, ¿verdad? Sí, entonces, aunque es desafortunadamente a veces lo que sucede a las personas, no es justificación para seguir en un patrón de malicia, de maldad o de amargura. Entonces eso ya es responsabilidad nuestra, y Dios también nos deja eso para que tomemos, o sea, nosotros seamos responsables de nuestros actos. Pero vayamos a ver algunas palabras específicas que nos menciona la Biblia acerca de algunos pecados específicos. Si quieren podemos empezar en el libro de Apocalipsis 21. Vamos a entrar en el tema directo porque la palabra de Dios nos va a hablar muy directamente en lo que vamos a leer. Y recuerden que este es un tema abierto. Si quieren comentar, hacer preguntas, hacer opiniones, lo que sea, pueden escribirlo ahí en los comentarios y nosotros felizmente podemos responderles o
Si no sabemos la respuesta, le vamos a decir, lo vamos a buscar y cuando la encontremos les vamos a decir. Pero aquí estamos todos para aprender y así poder llegar todos al reino de los cielos. Sí, vamos paso por paso. Aquí dice en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Wow, eso es extremo. Vamos a hablar un poquito de cada uno de esos, ¿verdad? Es muy interesante que dice los cobardes, ¿verdad? Yeah. Porque yo recuerdo cuando yo era más joven y me daba miedo todo, me daba vergüenza todo y me daba miedo todo. Yo no quería hablar con nadie, que nadie me viera, que yo conocía de Dios desde muy pequeña y sí compartía de Dios cuando estaba más chiquita, más inocente, yo diría como a los 10 años, por ahí. Pero luego cuando fui creciendo, sí, me fui haciendo medio cobarde, como me daba miedo por las amistades y así. Y cuando yo quise volver a Dios y leí esta parte de la Biblia que dice que los cobardes no tendrán parte en el reino de los cielos, me cayó como dicen, como balde de agua fría. ¡Ey, eso te toca a ti! Y yo dije, oh, wow, yo no quiero ser cobarde. O ser de doble ánimo, porque sí, normalmente la cobardía es ser de doble ánimo. Con una persona eres de una forma y con otras personas eres de otra también. Entonces yo no quería ser cobarde, de que me daba miedo ser sincera o así con las personas, y ahora dije, no, Dios, lávame, límpiame, dame fuerza, dame coraje, valor, lo que sea. Es bueno que nos vayamos dando cuenta, si yo he hecho eso, yo he hecho aquello, y así de todos los que mencionamos vamos a hablar un poco más. Sí, como lo de los cobardes, solamente para añadir algo, es que la raíz de la cobardía es el temor. Claro. Y la cobardía lo que previene previene de actuar de acuerdo con lo que es correcto, por temor a veces puede ser temor al qué dirán de mí, o no sé si estoy dispuesto a dejar esto. Tienen temor de dejar algo, o que alguien diga algo, piensen de otra forma, y a veces es para bien, pero tienen temor, como a veces de las amistades que no son buenas, pero a veces solamente tienen ese sentir, ese vacío de aceptación. Entonces eso no, yo creo que cuando Dios nos dice que no seamos cobardes, es para hacer, no hacer cobardes en lo correcto, en lo que es su voluntad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque esas cosas, solo una cosa, vamos a entrar en las demás, que puede detenernos a entrar en el cielo, a estar con Dios. Claro. Lo siguiente que dice incrédulos, pues obviamente que los que no creen en Dios no pueden entrar al cielo, porque no creyeron en Él. Entonces, ¿cómo le puedes decir a alguien, te voy a dar un regalo muy bonito? Y si Él dice, yo no lo quiero, ok, pues no se lo voy a forzar. O sea, si no lo quiere, pues no se lo doy y ya, ¿verdad? Ay, no, pero dáselo, porque no, si no lo quiere, no, ¿para qué? No lo quiere. O sea, Dios va a hacer lo mismo. Dios no nos va a forzar a entrar al reino de los cielos si no queremos. Si no creemos en Él, pues nos perdemos el regalo de la vida eterna. Sí, y a veces uno de los problemas es a quién decidimos creerle. ¿Por qué estamos dispuestos a creerle a ciertas personas y a otras no? ¿Por qué estamos dispuestos a creerle a ciertas personas y a Dios no? Y quiero solamente mencionar que en esto, que no es malo ser un escéptico, pero el problema es que hasta qué nivel vamos a ser escépticos. Hay un punto de decir, no voy a aceptar las cosas por X razón, porque somos personas que Dios nos dio el razonamiento. Dios es un ser inteligente y de razonamiento. Pero el problema es cuando ya llegamos al punto donde ya no creemos a nada y a nadie, solamente a nosotros mismos. Nosotros somos
el punto de referencia de todo. El mundo revoluciona alrededor de nosotros. Eso es un gran problema. Y yo creo que Dios nos da su palabra para que nos demos cuenta mucho más lejos de nosotros que el mundo es más grande que nosotros, y que Dios nos está hablando. A veces manda personas a nuestro lado para que nos llamen la atención y digan: hola, Jesucristo te ama. Y a veces pensamos: no, yo creo que Dios me lo diga, pero te lo está diciendo a través de una persona a veces. No creo hasta que se me revele un ángel. Y como es que si no sabías que esa persona era un ángel y tú pensabas que nomás era una persona cualquiera. Yeah. Pero no, si alguien te viene a dar un mensaje de Dios que está en la Biblia, no un mensaje inventado, pero un mensaje que está en la Biblia, Dios lo está usando como un mensajero en ese momento. Es mejor creerle. Sí. Lo siguiente que dice abominables. Ese está pesado. Sí, hay muchas cosas que la Biblia menciona acerca de Dios. O sea, ¿qué es lo que piensa Dios? Si estamos preguntando, ¿qué piensa Dios de acerca de esto, esto? Dios tiene muchas cosas que decir, por eso hay un libro que nos dice todo eso. Pero tiene varias cosas que caen dentro de la categoría de abominables, que es totalmente detestables. Hay muchas cosas. No sé si podemos leer un poquito y luego regresamos a este capítulo. Pero podemos leer un poco en Proverbios 6, 16 a 19 para entender, porque abominable a veces pensamos es una cosa o dos cosas, pero solamente son una de las pocas cosas. Vamos a ver en Proverbios 6. Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Yahweh, o Dios. Dice: y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, de maldad. Dicen: los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces son cosas, y no son las únicas cosas que considera abominación Dios, pero son algunas que yo creo que algunos hemos cometido. ¿Cuál? La lengua mentirosa. Yo creo que es la más común. A Dios, Él no le gustan las mentiras, porque hablando de Jesucristo, dice que Él es el camino y la verdad. Su carácter y sus atributos son de pureza, puros y de verdad. Siempre hablar la verdad. Sí. Nunca esconder nada. Él es la luz. En Él no hay oscuridad alguna, ni mentira alguna. Y en estos tiempos de hoy, porque pasa lo siguiente también, porque quizás unas personas dicen: pues yo no soy rápido para hacer cosas malas o derramar sangre. En los tiempos de hoy, las mujeres abortando hijos día y noche a todas horas, eso es apresurarse a derramar sangre inocente. Entonces eso es intenso, eso es ser homicida. Entonces como leímos en Apocalipsis, los abominables y los homicidas también dice que no entrarán al reino de los cielos. Es importante reconocer, porque hay muchas mujeres que por esconder su pecado de inmoralidad sexual van y cometen abortos. O irresponsabilidad también. Claro, porque no van a reconocer que están siendo inmorales en su sexualidad, pero sí quieren esconder que fallaron, o que porque se va a ver mal, ¿verdad? O no quieren ser responsables, como dijo Miguel, de lo que causa obviamente estar con una persona sexualmente, que es la vida humana. Sí. Entonces eso es correr a derramar sangre o correr a planear cosas inicuas, que viene siendo lo mismo. Eso es ser homicida. Sí. Y a veces un pecado lleva a otro pecado, como la cobardía mezclado con todo eso. Con la fornicación, lleva al homicidio. ¿Ven cómo se van conectando esos pecados? Y ahora no solamente es un pecado, ahora ya son 3. Se amontonan rápido los pecados. Y a veces mentir para esconder también
Sí. el embarazo o algo así. Y a un punto de decir acerca de la discordia es sembrar división entre personas, y a veces lo hacemos porque no, o sea, alguien no nos cae bien y tenemos una opinión sobre una persona, y a veces los padres quieren sembrar discordia porque no me gusta la muchacha o el muchacho con quien se van a casar, entonces planean cosas, formas y son de malicia para causar separación, y muchas veces son a través de la mentira, y eso no es bueno. A Dios no le gusta eso. Entonces esas cosas también suceden y pueden suceder en las iglesias, y han sucedido desafortunadamente, donde los líderes a veces quieren causar división entre los hermanos. Entonces los que están dentro de la iglesia ahora ya no están unidos. Porque usan el favoritismo. Exactamente. Por eso. Desafortunadamente. Porque le quieren dar el lugar más a la persona favorita que ellos quieren apreciar, o la otra persona la quieren ignorar, o a veces entre familias. Porque los líderes a veces quieren que solo su familia sean los que gobiernen en la iglesia, y no quieren darle lugar a nadie más. Y de verdad hay unos hermanos que sí están llenos del Espíritu a veces y quieren hacer la voluntad de Dios, y no, los líderes a veces nomás les cortan las alas y no haces nada y ya. Y eso está muy pesado, y para Dios eso es abominación. Sí. Yo creo que todos hemos pasado por eso, aunque quizás tú no eres creyente pero estás oyendo este programa por cualquier motivo. Quizás tú también has pasado por esas cosas de división, hasta en tu familia, quizás en tu matrimonio, sí. Todo eso. Sí, eso, hay muchas lecciones. Pasa en todos lados. Hay lecciones en la Biblia y gracias a Dios, y la tenemos que abrir, esa es la cosa, para darnos cuenta que Dios no hace acepción de personas, quiere decir que Él no muestra favoritismo. Y aparte, Él dice que para los que son hermanos en Cristo de la fe, quiere que sean de una misma mente, de un mismo sentir y en un mismo espíritu. Entonces la división no es de Dios. Claro. Y pasando a lo siguiente, dice los fornicarios. Sí, eso es algo que se ve desde hoy. Entonces podemos decir que la palabra fornicario no se usa mucho en un término moderno. Para muchos no es un término moderno y por eso no la escuchamos. Solamente dicen unión libre o relaciones, ¿cómo digo? A veces ilegítimas o fuera de la voluntad de Dios, pero fornicación es la palabra que usa la Biblia. Pero veamos qué dice Jesús mismo. En Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Wow. Eso quiere decir que no nomás es cometer el acto. Sí, no es el acto externo solamente, sino es el pensamiento. Uh-huh. Como hay un dicho, ¿no? que tienen las personas allá afuera. No me lo sé bien, pero dicen: puedes ver pero no tocar, algo así dicen. Pero no es cierto. Jesús no está diciendo que si miras y la codiciaste, ya cometiste el pecado de ¿qué? De fornicación, no nomás el hecho, sino que la viste y dijiste wow, o lo viste y dijiste wow, y te gustó, ya codiciaste, ya pecaste. Sí, entonces no solamente ser una persona inapropiada, hacer comentarios que son feos, que son, que agraden y que también son una clase de abuso sexual verbal. No solamente eso, sino que es simplemente la forma que ves a alguien, la forma que lo deseas en tus ojos y luego en tu corazón. Entonces eso es pesado porque es ahí donde ya se sembró el pecado. Ya comenzó, y eso ya después va a dar lugar a otras cosas, entonces a un mundo de pecados
no solamente relaciones ilícitas, pero también hasta como pornografía, otras cosas. Entonces corrompe el alma y la ensucia. Y vamos a seguir, dice, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ya hablamos de los mentirosos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de los hechiceros y los idólatras. Vamos a ver un poquito de, porque quizás unas personas dicen, ay no, yo no soy brujo, yo no soy hechicero, o yo no soy idólatra porque yo no tengo una estatua a la que estoy adorando. Pero vamos a ver un poquito más de la explicación de qué es eso en realidad. Vamos a Primera de Samuel. Sí. Es importante que sepamos esto para poder llegar a un arrepentimiento genuino, que nos demos cuenta cada quien en dónde hemos estado parados, y si nos hemos tratado de justificar nosotros mismos, no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a poder llegar al cielo. Pero si nos vemos ante la verdad, cómo estamos manchados, podemos pedirle a Dios en cada área que nos quite esa manchita que estamos teniendo y guardando ahí, escondiéndola. Sí. Veamos qué dice Primera de Samuel. Primera de Samuel. Voy a leer un poco del versículo 22 antes de entrar al versículo 23, y dice así: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Hasta ahí vamos a leer. Entonces eso es lo que nos está diciendo, nos está haciendo una clara comparación. Dice que es igual de malo estas cosas uno como el otro. Entonces lo primero que menciona, dice, el pecado de adivinación es la rebelión. Entonces la brujería, la hechicería, dice que es igual que la rebelión. Cuando no obedecemos la voz de Dios, o cuando desobedecemos, no hacemos caso a esto. Sí, nos rebelamos a esto. No, yo no lo creo. Eso es rebelión. Sí, eso nos referimos, la voluntad de Dios. Entonces, si Dios nos dice algo y nosotros decimos no lo quiero hacer, o decidimos hacer lo contrario, entonces es igual como la hechicería. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? Porque los brujos, ¿qué es lo que quieren? O los hechiceros quieren poder, a través de ese poder quieren cumplir la voluntad de ¿quién? No de Dios, su propia voluntad. Entonces dicen, yo no quiero el poder de Dios, yo solamente voy a usar otro poder y voy a alcanzar mis propias metas, hacer lo que yo quiera. Eso es en rebelión de Dios. Entonces lo compara igual. Wow. Entonces tengamos cuidado cuando no escuchamos la voz de Dios. Y luego dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, el persistir. O en otras palabras también se puede decir ser necios, o como decimos, ser tercos. Insistir en esa rebelión. No solamente una rebelión de una vez, sino insistir. Eso es igual a la idolatría. Es como si tuvieras una estatua a quien estás adorando. Y en este caso sería a ti mismo, porque quieres hacer tu propia voluntad sobre cualquier otra. No me importa lo que diga ahí. Yo creo en Dios y estoy bien y voy a hacer mis sueños realidad. O sea, prácticamente eso es, tú eres idólatra, solo crees en ti y lo que tú quieres. Eso no es la voluntad del Padre. Sí, no puede coexistir ser la voluntad, según pensar que amamos a Dios. O sea, no puede coexistir ese hecho, o sea, esa declaración, juntamente con decir, y luego, pero yo voy a hacer mi voluntad. ¿Qué es lo que Jesús dijo cómo oráramos? Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, pero dice que hágase tu voluntad. Entonces no está hablando de nuestra voluntad, tiene que ser primero la voluntad de Dios, y todo lo demás tiene que caer directamente en línea con la de Él. Entonces tengamos mucho cuidado con la rebelión, que viene siendo igual a la hechicería. Y ya sabemos que la hechicería también es brujería, entonces hay personas que sí practican eso. Pero aquí estaba dando la comparación de que para Dios es casi lo mismo la rebelión, y la obstinación para Él es igual que la hechicería. Exactamente. Y idolatría.